Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta sesión del Seminario Arqueología y Etnohistoria de Mesoamérica. El día de hoy contamos con un ponente de primera, pues ya es Sebastián van Doesburg, quien ya teníamos la fortuna de haberle escuchado en el Simposio Internacional de Códices que organizamos hace 2 años, 3 años ya. Voy a leer algunos datos curriculares de Sebastián van Doesburg para dar inicio a la sesión. Sebastián es investigador de la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México y asesor de la Fundación Alfredo Harpelú de Oaxaca, Asociación Civil. Entre sus líneas de investigación se encuentran documentos y archivos del siglo XVI, códices y filología de documentos, también restauración del patrimonio histórico y, bueno, mucho de su interés ha versado también sobre aspectos de teoría y metodología en la investigación de los documentos pictográficos. Entre sus libros recientes se encuentran documentos antiguos de San Miguel Tequixtepec, Oaxaca, los primeros 100 años de la colonia, los códices cuicatecos y Códice Ixtlilxóchitl, apuntaciones y pinturas de un historiador, estudio de un documento colonial que trata del calendario náhuatl en la serie Códices Mexicanos publicada por el Fondo de Cultura Económica. Pues sin mayor preámbulo y agradeciendo su presencia aquí con nosotros, les cedemos la palabra, Sebastián. Muchas gracias. No sé si es necesario un micrófono o tengo la voz normalmente suficiente fuerte, pero para la transmisión, claro que sí. Bueno, muchas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí de nuevo con ustedes, como siempre. Y en esta ocasión quisiera presentar unas reflexiones más bien sobre el trabajo con los documentos pictográficos en el estado de Oaxaca. La primera parte es un resumen muy rápido, muy breve de una plática que di aquí hace unos años, pero con el objetivo de ubicarnos históricamente en la cuestión del método. Y en la segunda parte voy a dar unos ejemplos del trabajo y unas líneas, unas ideas de cuáles son los elementos que siempre recurren y que aparecen en el estudio de los muy diversos documentos, porque uno de los temas es que decimos los documentos pictográficos, pero es un universo de documentos de muy distintas características, además de muy diferentes épocas, y que, aunque tengan ciertos elementos en común en su método, pues requieren de un acercamiento particular para cada documento. No hay una receta a seguir básica, digamos. En cada caso tenemos que pensar qué es lo que aplica a nuestro documento. Bueno, un método, obviamente, la manera de hacer algo en un cierto orden. La metodología es el conjunto de métodos o el estudio de los métodos. Lo pongo aquí porque por lo general mis estudiantes confunden esos dos términos. Por lo general les gusta metodología porque suena más largo que método, que es una tendencia que todos tenemos en que cuando podamos poner palabras que suenen mejor que otras, pero en realidad nosotros aplicamos un método cuando trabajamos con un documento, pero aquí vamos a hablar de la metodología de los documentos pictográficos porque son varios métodos, un conjunto de acercamientos, un conjunto de pasos que seguir, que según cada documento tenemos que buscar qué es lo que aplica. Okay, bueno. El estudio de los documentos pictográficos obviamente empieza como un tipo de filología en el siglo XVI, luego después de la conquista, cuando en 1521 llegan los primeros documentos a España, posiblemente, bueno, con toda seguridad, un códice maya, posiblemente el Dresden, y en 1533 los documentos del grupo Borgia, probablemente por parte de Fray Domingo de Betanzos, el líder de los dominicos, que en 1533 visita al Papa Gregorio, no sé si ya es Gregorio XIII en ese tiempo, pero
al Papa en Bolonia y le regala una serie de documentos pictográficos que posiblemente sean los de lo que conocemos hoy como Grupo Borgia. A partir de este momento inicia el interés por el estudio de esos documentos, pero por la diferencia geográfica y el efecto colonizador, los que están en Europa ni tienen idea de qué son esos objetos extraños y exóticos que llegan a sus manos. Entonces, desde el inicio tenemos la curiosa situación que el estudio de los documentos se da en un área del mundo y en manos de las personas que no tienen ninguna relación con el área de donde se están produciendo los documentos. O sea, en el mismo momento que los italianos en la corte de Bolonia se preguntan qué curiosos documentos llegan a la Nueva España, en la Nueva España se están pintando todavía esos documentos. Entonces, hay desde el inicio de nuestro estudio, de nuestra disciplina, una separación entre los que son los creadores, que todavía sus descendientes viven alrededor de nosotros, y los que estudian los documentos, y solamente en los últimos años pues se ha tratado de superar lo que obviamente es un problema ideológico heredado de la colonia, y aquí está su justificación en una magnífica pintura que a mí me gusta mucho, porque obviamente es Jesucristo que entrega el globo terráqueo al rey de España y al Papa, ¿no? Es una alegoría de la conquista que de una vez aclara también cuál es el fondo complicado detrás del estudio del mundo mesoamericano. Los libros que llegan a Europa terminan en los conocidos Wunderkammer, que son como colecciones privadas de nobles y ricos en Europa, que buscan coleccionar en esa época de descubrimiento. O sea, Europa está descubriendo el mundo, y entonces se hace de moda reunir en los palacios de los ricos como muestras especiales de erudición, de riqueza, de conecte con todo el mundo, objetos de todo el mundo. Y esos son algunos de esos gabinetes que se van formando en el siglo XVI y XVII y que en general son los antecedentes de lo que hoy son los grandes museos en Europa, ¿no? Muchos de los códices, o varios de los códices, mejor dicho, que están en Europa, terminan en esos Wunderkammer. Podemos ver esos Wunderkammer simbólicamente también como una representación del mundo, o sea, es una forma ideal de convertir la aventura colonial de Europa en colecciones privadas. O sea, aquí se representa el dominio de Europa sobre el mundo. ¿Y cómo se representa esto? Bueno, porque los particulares tienen todo el mundo. Aquí está todo el mundo, literalmente en sus manos, ¿no? Es la expresión del dominio colonial europeo sobre el mundo. Y claro que ahí encuentran los documentos de México también y de Guatemala, encuentran ahí un lugar. La fascinación es desde el primer momento. Podemos seguir los documentos que llegan muy tempranamente a Europa a través de varias copias y publicaciones. Durante toda la época colonial, los eruditos en Europa se fascinaron por esos documentos, aunque no adelantarnos, no se dieron ni un solo paso adelante en su interpretación. Pero, por ejemplo, aquí el reverso del Códice Venebonensis, del original a un dibujo de 1650, a una publicación de 1655, y se ve cómo esas imágenes empiezan a ser parte de la reflexión de los europeos sobre lo exótico, las maneras exóticas de representar, de sistemas gráficos de representación en otras culturas. En Bolonia, obviamente, el Códice Cospi empieza a ser copiado en libros como aquí vemos en 1677. Y la primera manera de pensar sobre esos documentos tan exóticos que llegaron a Europa es asociarlos con algo que en esa época está surgiendo. Europa se está abriendo, la conquista de América es una parte, pero también empiezan a conocer la cultura de mesocultura de Egipto, que durante la época medieval son básicamente partes de leyenda, un material de leyendas, salud, pero en el Renacimiento hay un contacto más directo con esas culturas antiguas, y el primer acercamiento con la escritura egipcia se da en la ciudad de Roma misma,
a través de los obeliscos que los emperadores romanos durante el Imperio Romano ya habían traído de Egipto a Roma. Y claro que los eruditos del siglo XVI en Roma empiezan a interesarse por estos extraños obeliscos, y se ve esto, o sea, un obelisco original egipcio, que desde tiempos romanos está en Roma, pero puesto sobre un pedestal barroco, pues, o sea, es una extraña manera de fascinación, digamos, por esa escritura. Y un ejemplo muy temprano es en el misal, el famoso misal de la Capilla Sixtina, que es esta, una edición, un manuscrito increíble, pero vemos justamente ese interés por la recuperación de esa antigua cultura entre obviamente referencias a la cultura romana y griega por todos lados, ¿no? Pero entre ellos también esos jeroglíficos. Bueno, el documento que en Europa más circula es finalmente el Códice Mendoza. Esto se reproduce y reproduce y reproduce en muchísimas ediciones en Europa y se vuelve la referente obligatoria como ejemplo de la escritura mesoamericana. Esto es extremadamente desafortunado, por algún lado, porque obviamente, ¿por qué se hace tan popular el Códice Mendoza? Porque está glosado. O sea, es fácil entender el códice porque está perfectamente explicado en textos que aquí podemos ver, en textos en español qué significan todas las imágenes. Entonces fue muy accesible y por eso la popularidad. Por el otro lado, desafortunado porque es un documento que no pertenece a la tradición prehispánica, pero es una compilación hecho en 1549 por orden del virrey. O sea, no es un documento de la tradición mesoamericana, es un documento que cae dentro de la categoría de las compilaciones hechos para españoles. Entonces, al momento que empezamos a tomar un documento que en realidad no pertenece en género y origen a la tradición mesoamericana, pero representa la compilación hecha para un público español, y empezamos a tomar esto como el ejemplo de la escritura mesoamericana, entonces vamos a tener un sesgo fuerte en el entendimiento de qué se trataba esa escritura. Muy importante es que a partir del siglo XVII y XVIII se repite la popularidad, como podemos ver aquí, del Códice Mendocino en varias ediciones, pero en el siglo XVIII, ya en el siglo XVII tardío y más en el siglo XVIII, empieza a ser parte de un discurso que atraviesa toda Europa, del sur y del norte, que piensa sobre el desarrollo de las escrituras en el mundo. Y el Códice Mendoza va a ser parte de mostrar el estado primitivo de las escrituras en las Américas. Empiezan a generarse las ideas teleológicas, o sea, de evolución cultural, digamos. Con la Ilustración se refuerzan ideas de que las culturas van de primitivo a muy elaborado, y la más elaborada obviamente es la europea, en ese pensamiento. En ese esquema, el desarrollo de las escrituras se da desde las pinturitas hasta el alfabeto, y claro que el alfabeto es el mejor porque es el europeo. La idea de que todo el desarrollo cultural de los pueblos del mundo son fases en un desarrollo lineal que va de lo primitivo a lo más complejo, y que ese complejo por lo general es el europeo y es el fin del desarrollo humano, es muy típico de esa época. Hoy en día muchos de nosotros ya lo hemos dejado atrás, pero no dejamos de tener fuertes secuelas de ese pensamiento de que hay desarrollos lineales. Hoy en día, por ejemplo, ya no se acepta esa idea en el desarrollo de las escrituras. Uno no empieza con pinturitas sencillas y termina en un alfabeto. Una falacia. Las ideas teleológicas, o como si el desarrollo humano fuera alguna meta predestinada, no existe. Al mismo tiempo que se empieza a dar esa discusión
y que la escritura del Códice Mendocino es tomado como ejemplo del estado primitivo de las escrituras, en la Nueva España surge la identidad criolla. Se da ahí un fenómeno muy particular, que es muy complejo, pero lo voy a tratar de resumir en su esencia, que principalmente durante la segunda mitad del siglo XVII, los criollos en la Nueva España empiezan a buscar alternativas de identidad a la identidad española. España refiere en su discurso identitario a la historia clásica de Roma, y como contraacta, contraidentidad, entonces los criollos de la segunda mitad del siglo XVII empiezan a ver a las culturas de Mesoamérica como la base, como una base para la contraidentidad criolla. Y el más fuerte argumento en ese momento, que en su tiempo también causó mucha polémica, mucha discusión, fue obviamente ese diseño de don Carlos Sigüenza y Góngora para el arco de entrada del Virrey Marqués de la Laguna en 1680, en que él retoma iconografía mesoamericana, o sea, los retratos de los emperadores mexicas, pero infundiéndoles valores morales que representan los valores que un virrey tenía o debería por lo menos tener en el ejercicio de sus funciones. Por eso el famoso libro en que él describe el arco, no sobrevivió ninguna representación del arco, esas son reproducciones basadas en su libro, Teatro de las Virtudes Políticas, es precisamente el título refiere a ese arco en que usa la iconografía prehispánica para los fines identitarios de los criollos. Esto significa una nueva etapa en el estudio de los documentos. Por supuesto, este acto de don Carlos Sigüenza y Góngora renueva el interés de los criollos en buscar esa iconografía prehispánica o de origen prehispánica para hacerse de un fondo de imágenes similares a lo que es conocido como la jeroglífica en España, o sea, todas esas compilaciones de símbolos y alegorías en libros enteros. O sea, tenemos desde el siglo XVI publicaciones de alegorías, imágenes alegóricas que fueron usados en el arte español con todo tipo de referencias simbólicas. Y los criollos empiezan a usar la imaginería mesoamericana como un reemplazo, entonces, de ese repertorio de imágenes alegóricas españoles, derivados obviamente de la imaginería romana y griega. El problema que se encierra en esto es obviamente que no conduce a un mejor entendimiento de esa iconografía, porque la iconografía está en función del discurso identitario de los criollos y no en función de entender la sociedad prehispánica. Un poco más tarde empieza el coleccionismo y obviamente el mayor representante es Boturini, quien crea la colección más grande de documentos, fomentado ya por ese interés criollo. Él no era criollo, pero sus primeros informantes sí. Obviamente, la semana pasada tuvimos el regreso de los 3 tomos con manuscritos de Iztaccíhuatl que pertenecían a la colección de don Carlos Góngora y Sigüenza y Góngora a México, de Inglaterra a México, un feliz término de un proceso muy complicado. Y en el siglo XVIII, la definición completa de este discurso criollo en la obra de Clavijero, Francisco Javier Clavijero, que es uno de los jesuitas expulsados a Italia, los jesuitas expulsados del Imperio Español, no nomás de España y de la Nueva España, no podían quedarse en el Imperio Español y las únicas zonas que se les concedía para poder vivir eran las tierras directamente papales. Entonces, Ferrara, Bolonia, el Vaticano. Entonces, muchos de los jesuitas terminan en Bolonia, Clavijero termina en Bolonia, ahí hace sus estudios. Curiosamente, aunque tiene el códice Cospi al lado, no lo consulta. Pero bueno, es muy importante Clavijero en
en la definición de ese discurso criollo, él es el primero que empieza a usar la palabra mexicano, que antes se aplicaba únicamente a los nahuatlantes de la Nueva España, a todos los hablantes de la Nueva España. Con Clavijero es el momento que los criollos se empiezan a llamar mexicanos, que no lo son, no hablan náhuatl, no son de descendencia náhuatl. Es el momento en que los criollos se adjudican la historia de un pueblo que no es el suyo, pues, ¿no? En otra parte de Europa está una tremenda discusión en este tiempo porque la obra de Clavijero es una reacción. Es una reacción a una discusión que se da entre el norte y el sur en Europa. En el norte de Europa, me da pena decirlo, un investigador holandés, el Pauw, toma la posición, y claro que eso tiene que ver con la difícil relación entre los Países Bajos y España a partir de la independencia de la primera, toma la decisión de que todas las gentes de las colonias españolas son unos retardos y primitivos. Y los del sur, sobre todo los españoles y los jesuitas exiliados, arman la respuesta. Y la obra de Clavijero es una respuesta directa a las ideas de Pauw en Holanda, con que trata de mostrar que sí es una gran cultura, porque decir que todos los de la Nueva España son unos retardos, retrasados, es también en ese mismo momento ofender a toda la población criollo, que acaba de nombrarse mexicanos, pues, ¿no? Entonces, esta discusión muy ideologizado y muy pesado, que realmente no aporta nada al entendimiento real de la población indígena de la Nueva España, llega a un nuevo nivel con las publicaciones de William Robertson, que es el primero que empieza de manera casi científica de armar en el punto culminante de la Ilustración un discurso sobre el desarrollo de las escrituras. Ese es de su famosa obra. Él fue el Códice Benebonenses en Viena como elemento de la escritura mesoamericana. Él es mucho más matizado que los anteriores, pero no deja de ser de la idea de que las escrituras pasan por una serie de evoluciones inevitables de lo primitivo a lo complejo, pues, ¿no? Pasando la época colonial, donde Robertson es casi el último en el eslabón, digamos, en el pensamiento anterior y ya el pensamiento más científico que empieza a predominar en el siglo XIX. El otro eslabón, obviamente, es Alejandro de Humboldt, que, igual como Boturini antes, él lleva el colección a un nuevo nivel, no con los originales, pero con sus publicaciones, y es a través de Humboldt que el corpus se empieza a definir. Él empieza a reconocer que muchos de los diferentes documentos que antes estaba usando como suelto, realmente pertenece a un corpus de documentos producidos por las culturas mesoamericanas. Y obviamente ahí está su famosa publicación Feu de Cordillère, donde él publica una buena cantidad de documentos pictográficos. Con él, y un poco después de él, empieza la era científica, que podemos reducir a lograr una imagen real de un pueblo declarado muerto, pues, ¿no? Tratamos de recontextualizar, aplicar los métodos de la filología moderna del siglo XIX a los documentos, un regreso a las fuentes, la recopilación de las fuentes, coleccionar las fuentes y juntarlos en grandes corpora para tener acceso a la información que nos permite reconstruir el contexto cultural en que esos documentos fueron producidos. Grandes ejemplos mexicanos, claro, la Junta Colombina de 1892, el Congreso de Americanistas de 1895, la colaboración no siempre bien apreciado aquí en México entre la Sociedad Mexicana de Geografía Estadística y la Comisión Mexicana de las Fuerzas Invasoras de Napoleón III, todos muy importantes para el desarrollo de una, bueno, por primera vez en México, de una
un acercamiento científico, podemos decirle, a los códices de Mesoamérica. Ya durante el Porfiriato se empiezan a dar los grandes pasos hacia la modernidad. Obviamente, Eduardo Seiler pone la base para el estudio de la iconografía mesoamericana. Fue el iconografista, el especialista insuperado, yo digo hasta la actualidad, en entender la interpretación o en la interpretación de la iconografía mesoamericana usando fuentes, usando textos en náhuatl, usando cronistas, usando todo lo que pudo usar de fuentes escritas para interpretar la iconografía mesoamericana. No hay duda que para cualquier estudio de la iconografía mesoamericana la base es la obra de Seiler, aunque también tiene sus errores, que vamos a ver, pero él puso la base firme y científico. Siguiendo a él, después de la Revolución vienen los grandes avances, obviamente Alfonso Caso, que estableció el origen mixteco de los grupos de los códices mixtecos. No es el primero en leerlos, hay que decirlo, o sea, Seiler Nuttall en 1898 ya se dio cuenta que el Nuttall trata de una biografía de Ocho Venado. O sea, ese no es invento de Caso, descubrimiento de Caso. Lo que hace Caso es que él dice, esos libros son mixtecos. Ese es de Caso. Novotny, que rompe la anterior idea de Seiler, que los libros del grupo Borgia tratan de ciframientos de movimientos astrales, Astraldeutung, de que son revoluciones de los planetas representadas ahí en el códice de manera cifrada como un tipo de astrología mesoamericana. Novotny dice que no, y demuestra definitivamente que se tratan de códices mánticos, o sea, de códices usados en la adivinación, en las técnicas de la adivinación. También en base al trabajo de Schulze-Jena, entre los tlapanecos, identifica las tablas que Seiler dice que son matemáticas para calcular revoluciones de los planetas, en realidad son esquemas para mesas de ofrendas como todavía lo hacen los tlapanecas de hoy. Y finalmente yo creo que Mary Elizabeth Smith, un alumno de Caso, debe estar en la lista por ser la persona que pone el método para el estudio de los documentos cartográficos. Su obra de 1973 es básico y sigue siendo como la guía metodológica o metódica para el estudio de los lienzos de la Mixteca. Claro, entrando en el tema del método más detalladamente. Texto. Hay texto, hay narrativo. Es una narrativa en la escritura que nosotros usamos. Una narrativa que todos entendemos como el texto por excelencia, pero en nuestra misma cultura no es la única manera en que usamos la escritura. La escritura la usamos en muchos formatos, géneros. O sea, la narrativa continua, como aquí vemos, es una. Pero ¿qué tal de estas? La tabla periódica, los elementos, es una tabla, pero usa escritura, la misma escritura que la narrativa, pero la tabla no se lee. Aquí no hay narrativa. No se empieza aquí en la esquina con leer todas las abreviaturas, los elementos básicos del sistema, ¿no? Un mapa de Berlín tiene muchísima escritura, pero tampoco no empiezas en la esquina superior de la izquierda a leer todos los nombres de las casas. No tiene narrativa. Este es un diagrama interesante porque representa el desarrollo de los estudios que producen animaciones. Pero es un diagrama, tiene texto, pero tampoco no tiene manera de lectura. Un directorio telefónico, un croquis de un accidente. Bueno, podemos seguirle con esos ejemplos. Hay muchos ejemplos que usamos escritura que no contienen narrativa. Y es bien importante ese tema porque no todos los libros o documentos de la tradición mesoamérica tienen narrativas. Hay un problema en el entendimiento de algunas gentes que piensan que todos los documentos mesoamericanos contienen narrativas. No. Bueno, vamos a ver eso después otra vez. Palabras claves en el método. 3 grandes patas en que nos sostenimos. Contextualizar. El que no contextualiza no me pide ser director de tesis porque no lo voy a aceptar. O sea, contextualizar es uno. No importa qué documento tengas, todo el tipo de documentos, esas son las bases de todos los documentos.
Buscar paralelos, o sea, la comparación, no encerrarte con un documento en tu estudio y luego ya no ver lo demás. No, ver todos los documentos que puedes ver y ver si hay paralelos eventualmente en el documento que tú estás estudiando y en otros documentos. Muchos de los descubrimientos de la lectura que se han dado a través del tiempo se dan por la contextualización o el encontrar paralelos. Y aquí digo según unidades temáticas, porque no se trata de comparar o encontrar un paralelo entre un sol y un sol. Se trata de encontrar paralelos en unidades temáticas, en bloquecitos de varios signos que sabemos que pertenecen al mismo mensaje y encontrar la misma constelación de elementos en otra fuente, para estar seguro que no estamos comparando manzanas con peras, pues. Y buscar pistas en el soporte mismo, o sea, el documento mismo muchas veces nos da pistas sobre su fechamiento, su uso, posteriores usos, etc. Puse unos números, así como, ¿qué podemos hacer con esos documentos? Establecer el género formato es muy importante. Reconocer que no todo es una narrativa, que hay documentos muy diferentes, géneros muy diferentes, que diferentes géneros generan muchas veces formatos diferentes. O sea, un mapa no lo vamos a encontrar por lo general en un códice que consiste en una tira, ¿no? Un mapa lo vamos a encontrar, por ejemplo, en un lienzo, que es más apto para un mapa. Vamos a ver cuáles podemos reconocer, ¿no? En géneros formatos. Tenemos narrativa histórica, y en la narrativa histórica, por lo general, es la cronología el principio que estructura la información. Empezamos con lo más antiguo, el origen del mundo, por ejemplo, en el códice Botley, ¿no? Y vamos a lo más reciente, el momento en que el códice se termina y pintas al señor que te dijo que pintaras el códice. O sea, la estructura cronológica marca la narrativa histórica, lo hace también en nuestra literatura por lo general, aunque puedes tener flashbacks y no sé qué, eso es secundario. Tablas o celdas. Los códices Borgia no tienen una lectura. No vas a leer una tabla de elementos, de elementos, pues, ¿no? Es un sistema de celdas, como lo vemos aquí en el códice Borgia, una celda que tiene información, un segmento del tonal poali, y de hecho esos segmentos del tonal poali se vuelven el principio que estructura el libro, pero al momento de usarlo, nomás vas a una celda, a esta, por ejemplo. No es leer el códice del inicio al final, es una obra de consulta. Tú consultas, tú buscas para lo que es la pregunta de tu cliente, tú buscas el capítulo que aplica a la pregunta, o los capítulos que aplican a la pregunta de tu cliente, y buscas el segmento del tonal poali que aplica a la pregunta del cliente, y esta es la parte que ves. Y una vez dado la respuesta, cierras el libro y esperas a tu próximo cliente, ¿sí? No vas a leer juntos el códice Borgia. Diagramas, genealogías, por ejemplo, como aquí arriba, ¿no? Donde las relaciones genealógicas son el principio que estructura. Listados como de tributos aquí, donde la enumeración es el principio. Cartografía, donde la geografía es el principio que estructura. Y probanzas o pruebas documentales, donde los hechos del caso son el elemento que estructura el documento, ¿no? Y luego compilaciones para el público español, que también ya vimos antes que son un problema cuando los tomamos como género prehispánico. Otros ejemplos de esos documentos donde, por ejemplo, los hechos del caso estructuran la información, o listados que ya en formatos europeos de libros de cuenta, muy interesante también la mezcla entre la pictografía innovadora. Ustedes aquí ven alguna señal de pictografía prehispánica, pero el único que yo veo es esa banderita para 20, y todo lo demás son nuevos signos, ¿no? O sea, la pictografía se desarrolló todavía a mediados del 16 con cientos de nuevos signos. Ese tipo de libros, que son libros modernos, o sea, el Códice de Jan Vidlán, ese, por cierto, es una hoja de un tercer fragmento del Códice de Jan Vidlán. Ustedes sabrán que hay un fragmento de 12 hojas en la Biblioteca La Fragua en Puebla y de 4 hojas en el Archivo General de la Nación. Recientemente en Oaxaca descubrimos
3 hojas más, que ya están en Oaxaca, que en noviembre vamos a exponer las 3 partes del Códice de Milán juntos, desde 300 años, y van a poder ver esa página, que todavía nunca fue publicado, pero vemos la sombra, incluso en los glifos mixtecos, el sombreado, ya no es una tira, es un libro hecho en hojas que luego fueron encuadernados. Es un libro que tiene a todas luces la intención de ser un libro moderno para la época, un libro europeo que incluye gráfica europea, un libro mixteco moderno. Al mismo tiempo que se hizo el Códice de Milán, se hizo el Códice Selden, que no tiene ni un solo indicio de la influencia gráfica de la cultura española. Según el género de texto, leer lo que se puede, y ahí vean la contextualización, todo lo que se puede en fuentes referentes a ese género. Construir, buscar, si el tiempo lo permite, documentación histórica inédita en los archivos. El trabajo del archivo es fundamental. Y finalmente todo eso se reduce a la tarea clásica del filólogo desde el Renacimiento, reconstruir lo que en inglés se conoce como common stock of knowledge, o sea, el acervo común del conocimiento que tiene el autor y su público al momento de hacer el documento. Eso es lo que tratas de reconstruir. Y lo que quieres tratar de reconstruir es todo lo que tenía de conocimiento el que hizo el texto y el público a que está dirigido el texto. Mejor la reconstrucción de ese conocimiento compartido, mejor nuestra reconstrucción del objetivo y de los mensajes sublimales en el texto mismo. Mejor nuestra posibilidad de poder responder la pregunta ¿por qué se hizo el documento? ¿Qué quería el autor con el documento? Pero sin la reconstrucción de este acervo compartido de conocimiento, no podemos avanzar en esas preguntas. Y entonces hay que interesarse por todo. Documentos publicados en español, recopilaciones para los españoles, documentos en lenguas indígenas, tradiciones actuales, ampliar, abrir la mente y buscar en todas las posibilidades la contextualización. En ese tema pertenece el uso de los documentos en lenguas indígenas. No tenemos mejores fuentes para conocer la realidad de los pueblos indígenas que los documentos escritos en lenguas indígenas. Porque son legibles, son súper detallados, y aunque ya tienen la influencia de la cultura europea, son lo más cercano a lo que tenemos, porque las fuentes españolas obviamente son sesgados, pues carecen de imprecisiones. Claro que el texto de un japonés sobre la cultura japonesa es más confiable que mi texto sobre la cultura japonesa, porque yo no soy japonés. Entonces lo mismo con esos textos, claro que son más confiables, más precisos en muchos casos que los textos españoles, y aunque da miedo, hay que echarle ese trabajo. En náhuatl todo decía, atrevemos hoy en día. Sí, pero a ver quién se echa eso en la lengua chocholteca, que está más cabrón, pues, ¿no? Mucho de esa documentación en lenguas indígenas se encuentra, por su misma característica, en los archivos locales, porque ahí fue hecho para los intereses de las comunidades. Esa documentación llega a los grandes archivos solamente cuando es incluido en reclamos ante las cortes españoles, pero por lo general se queda en los pueblos. Entonces, la mayor parte de la documentación lo tenemos en los archivos locales. El archivo judicial histórico en Oaxaca, por ejemplo, es una fuente muy rica, y la segunda fuente muy rica son los archivos municipales de Oaxaca, que a veces es muchísimo trabajo rescatarlos. Por lo general están tirados. Vamos a ver que de ahí salen cosas que no se pueden imaginar. Parroquiales, municipales, el secretario, bueno. Y como en Oaxaca tenemos 570 municipios, eso con los archivos de la presidencia de la parroquia de bienes comunales, o sea, 570 por 3, háganse usted una idea de cuántos archivos tirados hay. Pero encuentras como esas cosas, ¿no? Un libro de cuentas de finales del siglo XVI, inicio del XVII, escrito completamente en chocholteco, que representa un barrio del pueblo Santiago Teotongo con toda su economía monetizado, ¿no?
fuentes súper interesantes para la constitución de la sociedad indígena alrededor de 1600. Nuestras mejores fuentes de qué pasa en ese tiempo, nuestra más cercana manera de contextualizar los documentos de esa región. Y bueno, en la región de Tulancingo, pues vienen los famosos lienzos de Coislavaca, todo un grupo fantástico de documentos. Tercer paso, ¿no? Tercer paso, llevar a cabo un detallado estudio del documento mismo, las pistas del documento mismo. Marcas de agua, identificar daños, reconstrucción de documentos dañados, ese sí es un caso ya de plano perdido. Se llama códice fragmentado, pues se entiende por qué. No hay manera de juntar las piezas, es un desastre, es el área de Tecamachalco. 4, las glosas. Finalmente, las más importantes adelantos se han dado por las glosas, el estudio de las glosas, porque finalmente hay dos tipos. El primero es, como vimos en el Códice Mendocino, cuando una glosa explica lo que dice la pictografía. Pues, genial, ¿no? El gran descubrimiento de caso fue la glosa esta en el mapa de Teozacualco, ¿no? Que dice que ese es el pueblo de Teozacualco de Aquitilantongo. Bueno, si la glosa lo dice, bueno, ya no es tan difícil seguir con lo demás. Las glosas son muchas veces fundamentales en hacer las lecturas. Pero aguas, porque no todas las glosas pertenecen a la capa pictórica. Muchas veces, documentos pictográficos del siglo XVI fueron reutilizados posteriormente para otros fines y se convirtió la narrativa histórica, por ejemplo, en un mapa. Aquí hay ejemplos terribles. Ese es el Códice Porfirio Díaz, que tiene el peor caso que yo conozco, porque tiene glosas que parece que te dicen cómo leer los jeroglíficos, ¿no? Río Seco, Tuyaba, que es piedra bonita, Tierra Blanca, Llano de Serpiente, pues aquí la serpiente, y dice, pues ahí están las glosas explicativas. Lo malo es que no, esas glosas son mucho posteriores, y el escribano quería anotar los límites de un cacicazgo de San en ese códice, y buscaba las pinturas que más le venían al caso, y entonces eso no tiene nada que ver, aunque aquí dice Llano de Serpiente, ese es un pueblo conquistado fuera de la Cuicateca, y Llano de Serpiente es un lindero del cacicazgo del cacique de Tututepetongo en el siglo XVII, XVII. Entonces, son dos textos, hay que verlos como textos separados. La pictografía pertenece aquí a una narrativa histórica de una conquista, y las glosas lo convierten, esa narrativa la convierten en un mapa escrito, reinterpretando lo que son pueblos conquistados como si son linderos del cacicazgo. Eso lo podemos demostrar con el siguiente mapa. Aquí viene Tierra Blanca, viene Río Seco, viene Tuyaba. Bueno, ahí están los linderos del cacicazgo del señor de Tutupetongo, y que no tiene nada que ver con el contenido pictográfico del códice de Porfirio Díaz. 5, y el último paso, averiguar si es necesario ampliar la búsqueda del contexto en todas las disciplinas que hay. La filología, por su definición inicial desde el Renacimiento, es una disciplina interdisciplinaria. Posteriormente se separa en arqueología, en historia, en historia de arte, en lingüística, pero good old philology, o sea, la vieja filología, echa mano a todo para entender el texto. Para entender el texto y reconstruir entre el autor y su público, se puede usar la lingüística, se puede usar la arqueología, se puede usar el conocimiento etnobotánico hoy en día, todo se puede usar. Y aquí tenemos un bonito ejemplo sobre finalmente este glifo bien conocido para un pueblo cerca de Yamuitlán, que se conoce como Suchislavaca, Santa María de Suchislavaca. Se sabe que el nombre del pueblo mixteco es Chillo-Yuu. Se sabe que Chillo se refiere a la plataforma y Yuu a la flor, y que la flor debe haberse llamado Ita-Yuu, y ahí se acaba. Porque no hay un Ita-Yuu en el mixteco actual, hasta que en 2006, en Chicmecatitlán, cerca de Tepeji,
andábamos por el cañón del río Atoyaca y cerca de Tepeji y preguntamos, es el más norteño pueblo mixteco, aparte de los migrantes en Nezahualcóyotl y California. Chicmecatitlán es el pueblo históricamente más norte de los mixtecos. Andamos por el cañón del río Atoyac y preguntamos al presidente, ¿cómo se llama ese flor? Porque se nos ve conocido. Ya, pues, Itayú. Oh. Ok, pues en ese base tuvimos un artículo que va a salir próximamente sobre un asunto bastante interesante en cuanto a cómo realmente funciona ese jeroglífico. Y esa es la florecita que aquí está representada. Es el Itayú de Chicmecatitlán. Para el calendario igual, el calendario que aparece en muchos documentos pictográficos, hay tradiciones actuales, muy subestimado, tengo que decir. O sea, el número de investigadores que se va a la Mije a estudiar el calendario Mije, uno de los mejores conservados, la gente no sale a las comunidades. ¿Cuánta gente está estudiando el Tonalpuali de la Sierra Sur de Oaxaca, entre los pueblos de los Xicha? Pues 1 o 2, ¿no? ¿Cuánta gente está estudiando el calendario Mije, que es un calendario mesoamericano en uso, ¿no? Simplemente no hay interés. Vamos de regreso otra vez a Sahagún, vamos a leer otra vez a Durán, vamos otra vez a las fuentes. Parecemos una vaca que está regresando la comida vez tras vez para poder dirigir la celulosis, pero hay que ir a las nuevas cosas, pues, ¿no? Ahí están los calendarios frente a nuestros ojos, podemos ver cuál es el uso social del calendario del Tonalpuali y no lo hacemos. Novotny, ese es un ejemplo de ese uso que podemos echar de la etnografía moderna. Esas eran las tablas que Seiler había pensado que son cálculos astronómicos en su Astraldeutung, en su interpretación astral, y Novotny simplemente dice, en base a la obra de Sulzigena, entre los tlapanecos en Guerrero en los años 30, ese es un esquema para mesas de ofrenda, como todavía lo ponen los tlapanecos, de manojitos contados. Y esos manojitos contados, igual como están aquí, y aquí la imagen del dios, y aquí los manojitos contados, es lo que tenemos aquí, la imagen del dios, y los números, los manojitos contados sobre la mesa frente a la estatua, más los otros ofrendas, diferentes tipos de plumas, se quema madera y se sacrifica un guajolote en tales días. Muy interesante. Bueno, unos ejemplos para terminar. Ese mapa fue traído a Oaxaca para su restauración hace unos años. Esa ya es la versión restaurada. Es un mapa en papel a mate, pero con escritura mixteca, muy bonita. Casi no lo podemos apreciar porque es muy grande, entonces nomás es el máximo lo que podemos hacer. Pero si vemos el esquema del mapa es esto, y son 2 pueblos representados con sus linderos. Vemos aquí los linderos alrededor de un pueblo que tiene su iglesia por aquí, y otro pueblo aquí con sus linderos, que tiene su iglesia por aquí, dañado, y cada iglesia tiene una serie de personajes nada más representados por sus cabezas, y aquí hay una serie de rectangularcitos extraños, y glosas, don Carlos de Terrazas, don Juan, don Francisco Gómez. Todas esas personas aparecen en documentos del Archivo General de la Nación. Este documento está en San Vicente del Palmar. No es de ahí, no tiene nada que ver con San Vicente del Palmar. ¿Quién sabe cómo llegó San Vicente del Palmar? Es de Igualtepec. Don Carlos de Terraza, en los documentos del Archivo General de la Nación, es el cacique de San Juan Igualtepec durante el siglo XVI. De hecho, tiene una vida impresionante porque tiene una confrontación fuertísima con uno de los virreyes. El virrey literalmente lo manda encerrar en la cárcel y después muere en un obraje en Tlaxcala por querer sacarle el secreto de dónde saca las piedras ricas de la Mixteca Baja. Una historia increíble, pero bueno, don Carlos es una persona bien conocida y es un documento excepcional porque representa, 2 cacicazgos colindantes. Aquí están las colindancias, pues, ¿no? Las 2 iglesias, las 2 series de gobernantes, y se trata de lo siguiente. Según los documentos del Archivo General de la Nación, don Francisco Gómez es el señor de Tonalá, en la Mixteca Baja.
Tiene 2 hijas. Una hija se casa con don Juan, otra hija se casa con don Carlos en Igualtepec. Luego se muere don Francisco. La hija mayor, esposa de don Juan, dice, bueno, entonces todo es mío, porque yo soy la hija mayor. Y claro que don Carlos dice, oh, espérate, puede ser que yo me casé con la hija mayor, el menor, pero vamos mitad, ¿verdad? Pues gran pleito. Y lo que es muy interesante, primero no supimos qué son esos rectángulos con cuadritos que están por ese lado del documento. Entendimos, pues, ¿no? Pero supimos que por aquí está Tonalá, que ese debe ser Igualtepec, y entonces en medio había un cacicazgo importante que hoy desapareció, que se llama San Pedro Atoyac. Fuimos a la región con un músico de ahí y dijo, yo sé qué es esto, vamos a ver qué es. Aquí estamos, Tonalá, es en la misma ubicación, ¿no? Tonalá, San Pedro Atoyac y Igualtepec, ¿sí? La misma representación estaba en el lienzo, Igualtepec, Tonalá, San Pedro Atoyac, Tonalá. Aquí, justo donde el documento dibuja los cuadritos, en esa zona, están las salinas. Las salinas, ya entendimos entonces qué son esos cuadritos, rectángulos con cuadritos, son esas salinas, todavía están en uso. Esas son las salinas que don Carlos y don Juan se peleaban, a quién pertenecían. Trabajo de campo es muy importante y puede resultar en descubrimientos muy interesantes. Luego nos dimos cuenta de que en el documento, vamos a regreso a esto, que los linderos que están aquí en este pueblo, que ya sabemos que debe ser San Pedro Atoyac, son los mismos que están en este documento. Ese está aquí en el Museo Nacional, es el conocido Códice Postcortesiano número 36. Esos linderos son los mismos que están en lo que en el otro documento habíamos identificado Atoyac. Ergo, este es San Pedro Atoyac. Va uno a San Pedro Atoyac y ¿qué hay ahí? El río Mixteco. El norte, según la orientación que ya habíamos visto, es por aquí. Y el río Atoyac, de hecho, va del sur al norte. Aquí están todos esos terrenos perpendiculares en el río Atoyac. Y ahí está mi hijo, hace muchos años. Ese reflejo es el río Atoyac. Y aquí van esos grandes terrenos perpendiculares al río de cientos de metros de largo, pero no tan ancho. Esos son esos terrenos que están aquí, de riego. Todavía de superproducción hoy en día, y que eran, ahí dice, de don Juan, de don Juan, de don Juan, de don Juan. Claro, el mismo don Juan que está en el otro documento, pues, ¿no? Bueno, otro ejemplo que se puede hacer. El lienzo de Zacatepec, un proyecto que hicimos hace 2 años, muy, muy bonito proyecto, me encantó. Nosotros no decidimos investigar el lienzo de Zacatepec. Vino el Consejo de Principales de Santa María de Zacatepec, uno de los pueblos más tradicionales en Oaxaca, a pedirnos que hiciéramos un estudio con ellos. Terminó en una gran exposición, muy, muy exitoso en Oaxaca, que después se llevó al pueblo de Zacatepec, que ahí está ahorita. La manera de colaborar con la comunidad fue que con total facilidad rebasamos rápidamente todos los estudios anteriores. No porque nosotros somos tan geniales, no, pero porque ellos participaron y no hay nadie que conoce mejor ahí que ellos. O sea, una vez que ellos realmente tomaron el interés y entendían que podían participar en el proyecto, una tras otra cosa salió. Ese pueblo aquí del Cerro de Águila no había sido identificado. Ellos, pero es Yucuyá, Cerro Bronco en Guerrero, Cerro de Águila, está exactamente el lugar donde debe ser. Claro, si no eres de ahí, no lo vas a ver. Pues, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy yo a saber que al otro lado del río de Santa Catarina hay un pueblo que se dice Cerro de Águila, pero en español se conoce como Cerro Bronco? ¿No? Si no sabes que en mixteco se dice Yucuyá, Cerro de Águila, pues no vas a avanzar. La historia es increíble. Empieza ahí en el tiempo de Cuatro Vientos, el sucesor de Ocho Venado, y la colonización de los mixtecos hacia la costa. Todo Pacífico, aquí la primera fundación de Zacatepec, hasta aquí, llegar aquí, un señor Tres Caña, ya de manera agresiva. La segunda parte es pura conquista, hasta se establece aquí.
Y luego esa escena, que es la central y la más grande en el documento, primera fundación, segunda fundación. Así, muy rápido, porque el documento es mega complicado. Vamos a acercarnos. Ese es el área cubierto por ese gran rectángulo en el documento. O sea, ese área, claro, de forma idealizada, representa ese área. Es enorme, ese casi caso. Y ese es el área mixteco de la costa. Esa es una migración de los mixtecos en el siglo XI y XII, de los mixtecos hacia la costa, empujando los chatinos por aquí, los triquis para allá y los amuzgos para allá. Ellos se hacen de toda la costa. ¿Por qué? Vamos a ver. La escena central. No se había notado que el señor tiene ropa colonial. La fecha es 1557. Es un matrimonio en Zacatepec. Interesante, ante el palacio tradicional, para el linaje tradicional, el argumento tradicional, pero también en la capilla católica para que la descendencia de ese matrimonio tuviera legitimidad en el nuevo sistema español también. Zacatepec el día de hoy. Y lo que fue, bueno, aparte de los descubrimientos, lo que fue muy especial y que hasta la fecha lo cultivamos bastante, fue la relación, bueno, primero el objetivo. Estando allá, se entiende, se fueron al algodón. Los mixtecos trabajaron textiles que según las relaciones geográficas de Yucatán, que los comercializaban hasta en Yucatán y probablemente en Guatemala. Pero estaban en la Mixteca Alta, ahí no se da el algodón estaba en manos de los chatinos y de los amuzgos, llega Ocho Venado y Cuatro Vientos, poderosos reyes de la Alta, cambian de política y dice, ¿sabes qué? Ya no vamos a comprar de esos chatinos y amuzgos, vamos por el algodón. Y se fueron a la costa, conquistaron toda la costa, algodón, añil, la gran producción de textil, que seguramente fue el motor de esa expansión y que hoy en día todavía lo es. Mira, ese es don José Aguilar, la cabeza del Consejo de Principales. Fue muy interesante porque es una foto de estudio y él estaba fascinado porque llevamos el estudio a Zacatepec con un gran fondo así y él se puso y estaba fascinado, ¿no? Y me encanta la foto porque es un vestido hermoso, muy, muy bonito, ¿no? Y es muy particular porque es de los muy pocos lugares, aparte de Guatemala, en Chiapas, en algunos lados, donde los hombres tienen vestido todavía. Porque en la colonia, y eso es notable en los documentos, son los hombres que después de la conquista adquieren el vestimiento español, no las mujeres. En los documentos del 16 vamos a ver los hombres con sombrero, hombres con zapato, hombres con espada, pero las mujeres en huipil. Las mujeres no adoptan el traje europeo. Ese es prerrogativo de los hombres. Y ese tiene que ver con el poder europeo, se ejerce a través de los hombres. No hay mujeres gobernadoras, hay gobernadores hombres. El cabildo son hombres, no son mujeres. Entonces, su nuevo papel de poder exclusivamente masculino, los hombres son los que adoptan los símbolos de poder español y de los tacuates en general, son mixtecos, pero ellos se autodenominan tacuates, conservan todavía el traje tradicional de hombre, que además todo es de algodón. El lienzo mismo es de algodón. O sea, su principal documento y su vestido todavía son esos efectos de haberse ido a la costa a hacerse del control del algodón. Ahí está el Consejo de Principales. Fue realmente fantástico trabajar con ellos y da una nueva dimensión al documento. Y aquí una cosa seria. Ellos ni siquiera sabían que su documento había sido declarado Memoria del Mundo por parte de la UNESCO. Esto, vamos, se abrió una fantástica colección de documentos pictográficos en el Museo Nacional. ¿Alguien se le ocurrió invitar a los pueblos que crearon esos documentos? Por supuesto que no. Ellos no participan. Es el Estado que promueve de que el lienzo de Zacatepec es parte de la memoria del mundo de la UNESCO. ¿A alguien se le ocurrió, sabes qué, vamos a ir a Zacatepec a contarse? No, pues claro que no. ¿Por qué vamos a ir tan lejos? Esos indios allá retirados no participan.
los documentos ya se hicieron patrimonio de la nación, pero ya no de los pueblos que los crearon. Ese es serio, ¿eh? O sea, es serio que hay una exposición ahorita de los códices y a nadie se le ocurre invitar a nadie, ¿no? Bueno, documentos complicados, ¿no? O sea, la pictografía en muchos casos no podemos estudiar sin texto y hay ese tipo de documentos de mediados del siglo XVI que a mí me fascinan, que son los biescriturales, que finalmente son la base de cómo sabemos cómo leer la pictografía. Porque aquí está, perdón, aquí está el texto legible, aquí está la pictografía, esos sí son documentos que nos ayudan a avanzar, ¿no? Y esto, o sea, vamos de pictografía a los textos ahorita en esa parte. Textos que son nada más textos, pero esto salió en agosto del año pasado y cuando yo lo vi no lo pude creer. 11 hojas en el recién inaugurado archivo de Tepozcolula que nos tomó 11 años poner en orden. Yo hice la primera y segunda etapa y la tercera ya la dejé a alguien más. Son más de 1000 cajas en un terrible estado de conservación, pero entre esos un documento en buen estado de conservación, que es esto, 11 hojas, y es un listado de tierras que pertenece al linaje principal de Tepozcolula. Tiene 2 folios de introducción, y no lo van a creer, porque en esos 2 folios está escrito todo un episodio de la vida de Ocho Venado Garra de Jaguar, el más conocido héroe de los códices mixtecos, el héroe de Tututepec y Tilantongo, el rey de los mixtecos del siglo XI, 11 y 12. En esta página aquí corresponde a una lectura exacta del registro superior del Códice Bodley que empieza en la página 9 y corre por todas las diferentes páginas hasta la página 12 del Códice Bodley. ¿Y por qué? Porque esta parte, ese es un material inédito, no lo publiquen por favor. Esta parte de la vida de Ocho Venado, que es su visita a la Casa del Sol y su pelea con el Sol, del cual él sale victorioso, no hay problema la soberbia para él, digamos, ¿no? Fue al ver el Sol y lo vencí, pues, ¿no? Luego baja, llega a un lugar donde está sentado. Luego una buena borrachera en el mismo lugar, no sabemos por qué, pero ahí se están tomando pulque. Y luego su primer matrimonio, con el primer matrimonio de su primera esposa, perdón, porque ella era el segundo matrimonio de ella y el primero de él. Segundo matrimonio de él y la información del primer matrimonio de su segunda esposa. Ella no tenía hijos, ella sí. Todo eso lo dice el texto también. Y es precisamente el episodio de la vida de Ocho Venado, que según el documento tiene lugar en un lugar que se llama Ñuñao. Y debe ser entonces ese lugar, porque eso es lo que se representa aquí. Aquí ya no se representa, en el primero y segundo matrimonio ya no se representa ningún lugar, entonces se entiende que es el mismo que ya se mencionó antes. Entonces toda esa secuencia toma lugar en el mismo lugar, tiene lugar en el mismo lugar. Y según el documento ese es Ñuñao. ¿Y qué es Ñuñao? Pues lo sabemos por el mismo documento que Ñuñao es nombre de uno de los linajes principales de Tepozcolula. O sea, en la introducción de ese documento empieza con explicar el episodio de la vida de Ocho Venado que tuvo lugar en Tepozcolula. Y ahorita ese es nuevo. Entonces el primer matrimonio de Ocho Venado tenía lugar en Tepozcolula. Un increíble documento. La primera y única vez que hay una referencia a Ocho Venado Garra de Jaguar en un documento escrito. Y de una vez también sabemos cuál era su nombre mixteco. Ianacua Niñaña. Y esa es la casa. Es la casa que controlaba dónde se hizo ese documento de 11 hojas, que controlaba esas tierras y cuyos habitantes a mediados del siglo XVI derivaban su poder directamente de esos episodios de Ocho Venado aquí en Tepozcolula. Esa casa todavía está, ¿no?
Hoy es una biblioteca infantil para niños, por cierto. Pues ahí termino mi plática. Pues muchas gracias. Bueno, damos paso a las preguntas, comentarios. Adelante, pueden levantar la mano. Les pasamos el micrófono. Sí, doctor, no. Para abrir este interesantísimo conjunto de información que nos acabas de dar. Hace unas semanas estuvo Caixa con nosotros y estuvimos viendo los códices del Grupo Borgia. Me llamó mucho la atención lo que mencionas de las tablas o celdas mánticas, ¿no? Consulta de celdas, que parece ser que eso puede ser una solución al problema de una supuesta continuidad que no existe. Y la pregunta es, bueno, ni siquiera a través de una cronología, ¿qué es lo que une a las diferentes celdas? Porque lo que vimos que es omnipresente en estos códices es el calendario de los 20 días, que se repiten en diferentes modos y se están ubicados en diferentes lugares. No hay años, no se habla de años, es atemporal, pero ese calendario es omnipresente en el códice, ¿no? Quizá sería el calendario de los 20 días el único vínculo de todas las lo que llama las celdas mánticas, ¿no? O de plano era como una especie de miscelánea que ponían una cosa, después ponían otra, pero como no hay secuencia, yo me imagino que ese ordenamiento que vemos en estos códices lo daba algún tipo de temporalidad no humana, sino divina, ¿no? No sé, pero me gustó mucho esta idea de las celdas porque pues ya vimos los alumnos que estuvieron presentes, las enormes dificultades que todavía presenta este grupo, ¿no? Muy, muy, muy interesante, pero yo creo que sí es muy interesante ver qué relación hay entre, o qué tipo de temporalidad se puede ver en estos, ¿no? Claro que entre las celdas hay relación, ¿no? Porque finalmente hay conjuntos de celdas que conforman capítulos, y cada capítulo es la representación por lo general completa del ciclo de 260 días, cortado en diferentes segmentos y con un particular tema. Hay sobre el carácter del niño recién nacido, hay para viajeros, hay para casamientos de novios, diferentes temas, y cada tema tiene su representación particular atemporal del ciclo de 260 días cortado en celdas. Esas celdas sí siempre siguen el orden del entorno actual, pero la secuencia de sus capítulos casi parece al azar. Aunque en el códice Borgia, por lo menos, el pintor hizo cierto orden, porque empieza con la representación de todo el tono completo, ¿no? en todos los días completos, las primeras páginas. Luego viene la parte más usada, que son las 13 veintenas para el nacimiento de los niños. O sea, parece ir de lo más general, lo más usado, a cada vez más particular. Pero en otros casos, no, en los códices parece casi, podemos decir que son compilaciones, y cada pintor saca de un canon que circula por los capítulos que él cree que son, o ella cree que son más consultados. Y no parece que haya una secuencia lógica, porque el Borgia lo tiene diferente al Vaticanus, y lo tiene diferente al Posti y al Laus, y no hay realmente una secuencia fija. Y creo que eso se debe a que esos capítulos son recopilaciones. O sea, son canónicos, circulan, los copian, pero los copian según los quieren tener en el libro. Aunque al interior de cada capítulo, las celdas siempre van siguiendo el mismo orden, porque representa el ciclo de 260 días.
Es el tiempo de los dioses, además, ¿no? A través de este calendario. Porque fechas, lo que se dice fechas. Quizá algunos cargadores de años que aparecen. Pero ahí la duda también es que temporadas son esas, porque si sabemos los códices mixtecos también que hay fechas atemporales. Sí. Y una última pregunta, mía, ¿no? Porque yo sé que todos los demás van a preguntar. La casa de la cacica, qué interesante, ¿no? Porque si tú la ves, se parece mucho al palacio de gobierno del Códice Osuna, que es la franja negra y los círculos blancos. ¿Qué será? Es una cosa que aparece en los códices coloniales en las casas de gobierno indígenas. Y yo creo que Sí. es una señal de que son edificios de alto rango. Porque los códices aparecen en palacios y templos. Sí. Pero lo increíble es que esta casa está enfrente de la capilla abierta de la Es extraordinaria capilla, ¿no? Es una negociación entre el poderoso señor local y los dominitos, seguramente sobre la obra, mano de obra, yo creo que es un ejemplo de lo que aquí todavía no se ve es que parece que la casa tiene varios elementos españoles, ¿no? Tiene una puerta de medio punto, tiene ventanas moldeadas, adentro tiene una chimenea, pero este cuerpo, porque este es el principal, son los cuartos privados del cacique. Este cuerpo es completamente prehispánico, aunque su construcción es de 1560 más o menos. Pues, sabemos que esta fue la sala del trono, donde estaba el petate de España. Ese fue el almacén y esa fue la sala de juntas. Lo que no sabemos, no vemos en esta foto, aquí van todavía dos grandes lujías por acá, formando un patio en U que está abierto para el público, y ese es el patio cerrado, completo, privado. Y esa es una constelación, un plano también prehispánico, o sea, no nada más la decoración de este tipo prehispánico, pero también la concepción espacial del palacio es como los de Misla, que enfrente tiene una plaza pública en U, y atrás tiene una plaza, un patio cerrado, que es privado. Y al fondo del patio en U está la sala de consulta, la sala de reunión, como esta aquí. Entonces es realmente un edificio que yo comparo con el Códice de Yamitlán. Porque el Códice de Yamitlán es básicamente un documento de iconografía mixteca, pero ya incluyendo sombreado, perspectiva, verlape, igual como eso, en base es el palacio mixteco prehispánico, pero incluyendo ventanas moldeadas, o sea, es el momento en que los pueblos de la Mixteca tienen mucha lana por el cultivo de la cera. Mucho dinero, porque esas construcciones son muy caras. También fueron muy caras en aquella época. Y parece que el poderío económico de los pueblos es tal que las dos culturas todavía tienen un diálogo en lugar de colisión. Una colisión. Y es en ese periodo corto, entre 1540 y 1580, cuando florece el cultivo de la cera en la Mixteca, que se construyen ese tipo de edificios, que se hacen documentos como el Yamitlán, donde ves que hay un temporal equilibrio cultural entre los dos. Ninguno está dominando. Y después de 1580, con el colapso de la cera, se acaba la primera. Yo me gustaría verlo como un mini renacimiento mixteco, justo por la fuerza económica de las comunidades. La bullantez económica. Sí, sí. A pesar de que es un momento desastre demográficamente, pero la fuerza económica hace posible que después del primer drama de la justicia tiene un renacimiento que dura unos 40 años, vaya a demostrar a finales de sí. Son chalchihuites, Sebastián. Es difícil porque aquí, por ejemplo, son dos diferentes, no se puede ver desde acá, unos son perfectamente redondos, van alternando, un redondo y uno de pobres, pétalos, redondos y pétalos. Y los pétalos sin duda son pobres. Tetrapétalos. Sí, son cinco pétalos. Sí. Y esos son ruedas.
Bueno, gracias, Sebastián. Sí, yo aquí, bueno, creo que describes al códice de Yanhuitlán como un códice mixteco moderno y ahorita nos explicas un poco la circunstancia. Un fenómeno parecido, pienso, podría explicar la elaboración de los Techialoyan. Son documentos también muy modernos, no tratan de imitar pautas antiguas. La idea de tu ponencia la vez pasada. Y también en una circunstancia donde hay una mejora económica, demográfica, una competencia identitaria en la segunda mitad del siglo XVII, ¿no? De una gran fragmentación política. Bueno, y por otro lado, quiero preguntar una opinión personal, ¿cuál es tu opinión respecto al momento en que nos encontramos en el estudio de los documentos pictográficos? Es decir, así comenzaste la conferencia mostrándonos como una perspectiva histórica de los cambios. En este momento, ¿cuál es la circunstancia de este tipo de estudios? Las preguntas en cuanto a teorías y método para abordarlos, ¿en qué momento nos encontramos? Interesante pregunta. Creo que nos encontramos en un momento en que la lectura de la escritura está resuelta. Sabemos hoy en día cómo se verbalizan esos documentos. Siempre es difícil si se puede usar lectura para una pictografía, pero sabemos cómo se verbalizaban. Y más cuando tenemos esos documentos como acaban de salir de Tepozcolula, que son una lectura del Códice Botley, pero ya no hay duda de que es un control de que lo que son las lecturas reconstruidas para el Códice Botley son correctas, porque son exactamente en mixteco lo que tenemos en este documento. O sea, la verbalización de los documentos está bajo control en la mayoría de los casos, creo. Pero creo que hay mucho que hacer en las particularidades de esa verbalización. Por ejemplo, creo que entendamos bien cómo acercarnos en un documento histórico. Creo que hay propuestas muy productivas y bien logradas cómo acercarse a los documentos mánticos. Hay buenas propuestas cómo acercarse a los documentos mixtas o complejas del siglo XVI. Incluso para Techialoyan creo que se están cristalizando ideas ya más creíbles y sustentables. Pero en todos esos tipos de grupos de documentos quedan múltiples detalles. Creo que la discusión ya no es cómo funciona la escritura, creo que los detalles son en aquellos elementos donde no han podido encontrar detalles de la contextualización de los Techialoyan. Es claro que es el principal enfoque ahorita en su estudio, que nos va a dar por qué los hicieron y cómo, pues, ¿no? O sea, buscar ese origen en los documentos. En los códices mánticos, por ejemplo, lo que nos falta es un mayor control sobre la imaginería mántica. O sea, ahí en cada celda está un conjunto de símbolos mánticos y muchas veces no tenemos un control cuáles son los valores mánticos de los símbolos. Para explicar esto tengo que recurrir a algo más vulgar, que es el tarot, que funciona, bueno, guardando las proporciones, de manera similar. Es una iconografía simbólica de múltiple lectura. Cada tarjeta del tarot no tiene una lectura fija, pero tiene una dirección semántica. Y la dirección semántica es definida por las otras tarjetas en su alrededor y por lo que yo sé del cliente. O sea, la pregunta del cliente y mi inteligencia psicológica en leer al cliente, más las cartas en el alrededor, me van a dirigir ese campo multisemántico hacia una lectura aplicada a la pregunta de mi cliente. Así también la simbología en los Borgia. Cualquier sistema mántico no puede ser demasiado particular, porque entonces no funciona. Si yo les digo, en los próximos 30 días van a encontrar un hombre muy dispuesto, pues puede ser que ocurra y ustedes se predisponen a que pase, pues, ¿no? Pero si yo digo, mañana vas a encontrar un muchacho de suéter verde,
pues es muy poco probable que va a pasar, porque es demasiado específico, ¿no? La mántica necesita de la doble articulación, de la vaguedad, de la multi-interpretación. Y entonces los símbolos en el Códice Borgia no son no tienen los símbolos mánticos, ¿eh? No tienen una lectura fija. No es que tal símbolo leemos así, no. Son símbolos multisemánticos o que se ubican en un campo semántico cuyo valor puede tenderse a uno u otro lado según lo que yo necesito decirle a mi cliente. Esto es lo que hace tan difícil. O sea, una lectura de una celda que pudo haberse hecho en ocasión A, no necesariamente es lo mismo que yo hago con la misma celda con cliente B. La lectura que doy al juego de barajas del tarot con cliente A no es necesariamente la misma lectura, aunque sean las mismas barajas que doy para cliente B, porque quizás las preguntas son distintas. O siento que cliente A quiere algo más por allá y cliente B para allá. Voy moldeando aunque quedo dentro de ciertos parámetros semánticos. No puedo salirme con un significado totalmente diferente, pues, ¿no? Pero sí son como moldeables, ¿no? Esa simbología muy probablemente del grupo Borgia también lo es. Entonces, si podemos por el mismo análisis al interior, podemos suponer que la coralía representa la transgresión sexual, bueno, es lo que representa. Pero entonces, ¿qué significa esto en la respuesta particular que yo voy a dar al cliente? Porque en sí no tiene significado. O sea, el significado es transgresión sexual, ok. Pero entonces si enfrente está señora A con una pregunta, no sé qué, ¿mi marido me será fiel? Bueno, pues aquí veo la coralía, O sea, depende del juego cliente especialista, cómo ese símbolo, la transgresión sexual, empieza a adquirir significado particular en esta relación, en esa pregunta, ¿no? De pregunta-respuesta. Entonces, lo que creo que más podemos lograr en el caso, por ejemplo, del Códice Borgia, es entender cuáles son esos campos semánticos o esos significados generalizados de los símbolos, pero es imposible reconstruir la particular lectura que el especialista elaboró sobre esos. Igual como es imposible reconstruir la particular lectura que alguien que lee las barajas del tarot da a su cliente. Una vez dada verbalmente ya no se puede reconstruir. Punto. Si el cliente se muere y el especialista también, esa respuesta se fue para siempre, ¿no? Entonces, es limitado lo que se puede hacer ahí. Podemos tratar de entender los matices generales de los significados generalizados de los signos. Ahí falta mucho. Hay muchos significados que faltan establecer con mayor cuidado. Otro tema que yo creo que falta es lo que ya indiqué, es involucrar a las comunidades creadoras de esos documentos. Y es una grave falta que no se hace. Hay investigadores que sí lo hacen, pero las instituciones por lo general se niegan a hacerlo. Y ese es para mí incluso una cosa medio triste, o sea, de que no hay la iniciativa en el Instituto Nacional de Antropología de ser más proactivo en ese tema. Me causa cierta tristeza porque creo que es injusto a estas alturas de la discusión sobre la presencia de los pueblos indígenas y el carácter multicultural de México en general, pues. Además, restringe nuestras posibilidades de mejorar nuestras lecturas, porque todavía estamos frente a un patrimonio cultural en riesgo de desaparición. En los pueblos indígenas, hoy en México, pasan por muy fuertes cambios por la influencia de los diferentes medios, cambios generacionales muy fuertes, que hacen que mucho conocimiento de una generación a otra generación sea obsoleto, ¿no?
No veo que hay muchas ganas de aprovechar el conocimiento en vías de extinción, que es temporalmente nada más presente, digamos, entre los investigadores. Mientras que mucho de ese conocimiento, estoy seguro, puede enriquecer el entendimiento y la lectura de los documentos pictográficos. Esa es todavía una tarea, además urgente, el registro de ese conocimiento. Creo que un otro ejemplo es la apertura de las diferentes instituciones de abrir sus documentos al público. Creo que es ya tiempo de que el INAH ponga todos los documentos pictográficos en línea y que se olvide de sus preocupaciones si alguien lo va a piratear para una playera en Tepito. O sea, eso ya no debe ser el argumento para no poner los documentos en línea, pues, ¿no? Democratizar los documentos y dejar de pensar de que nada más el INAH o un pequeño grupo de investigadores son los custodios del Santo Graal de México, pues, ¿no? Porque no lo son. También tienen que reconocer que esa etapa ya pasó, creo, ¿no? Bueno, podría inventar otros, pero creo que pues, ahí hay algunas direcciones. Gracias. ¿Alguien así, Pole? Te paso el micrófono. Por favor. Hola. Yo quisiera saber cómo ha sido tu experiencia en el trabajo de campo. ¿Vas solo, vas con estudiantes, tienes un equipo o hay investigadores a la par que están contigo? Eso, ¿cómo te han recibido las comunidades? Porque, por ejemplo, en la foto que presentaste de que Santa María Zacatepec, yo no sé con qué facilidad entraste a esa comunidad y con qué facilidad ellos se abrieron a ti para poderte transmitir ese conocimiento. Es buena pregunta. Creo que la discusión sobre el involucramiento de las comunidades mismas en ese tipo de investigación se simplifica muchas veces a ese discurso. Hay que involucrar a las comunidades. Bueno, pero desde el inicio entonces hay un desequilibrio porque yo voy allá con una pregunta y ellos quizás no les interesa el asunto, pues, ¿no? O sea, ellos tienen otros intereses. ¿Cuándo se va a reparar la carretera? Ya va a funcionar la escuela, cuando viene el agua potable, se puede reparar la iglesia, el retablo se está cayendo. Bueno, ellos tienen otras preocupaciones que el académico. Y yo creo que durante un tiempo la respuesta ha sido, bueno, yo tengo que convencer al pueblo de que es importante lo que yo hago. Pero pues estamos más o menos en lo mismo, es pedir al pueblo que se sujete a tus intereses. Y uno de los problemas en ese sentido, lo que yo veo, es que es muy difícil evitar ese tipo de trampas. En Oaxaca, por lo general, yo creo que por todos sabidas la complejidad social en Oaxaca, que es un estado muy conflictivo, muy, muy complejo, y más esas generaciones, esas comunidades. En ese caso, por ejemplo, fue el pueblo mismo que pidió. Empezó con que el pueblo tiene copias de sus lienzos que se hicieron en 1893 y las copias en papel ya estaban viejas, entonces querían que restauráramos las copias. Yo creo que uno de los problemas es que las diferentes instituciones académicas están dando señales a sus investigadores que tienen que ser más sociales, pero no les dan instrumentos para hacerlo. O sea, el momento que alguien viene al Colegio de México y dice, tenemos un Techaloyan, mexiquense, perdón, tenemos un Techaloyan, queremos que se restaure el Techaloyan. Bueno, tienes otra entrada al asunto del estudio Techaloyan, a que tú vas a la comunidad y dices, oye, me dices que tienes un Techaloyan. Pero eso solamente va a pasar cuando el Colegio Mexiquense abre un taller de restauración de Techaloyan y puede ofrecer entonces un servicio a la comunidad. La discusión apenas yo creo que tiene que empezar, porque por lo general las instituciones educativas que requieren en el discurso académico que los académicos comparten con la comunidad, no le ayudan al académico a resolver algo que la comunidad quiere, pues, ¿no? Hay que buscar los fondos por fuera.
En Oaxaca estamos en la afortunada posibilidad que buscamos esos fondos por fuera. Entonces, la entrada con Zacatepec fue la restauración de su lienzo, de sus copias, en el taller de restauración de Santo Domingo, que es operado por el INA, pero recibe financiamiento de una fundación privada. Ese taller restauró los documentos y de ahí surgió la pregunta de la comunidad: oye, es que ustedes ya restauraron, ahorita queremos saber qué es esto que restauraron. Recientemente trabajamos con Jicayam, con el lienzo de Jicayam, pero fue en realidad a partir de un proyecto de restauración de su iglesia. Entonces, en ese caso, yo creo que cada vez más estamos buscando que los áreas donde trabajamos no son definidos por las necesidades académicas, pero más bien donde se dan proyectos de restauración que corresponden a preguntas de las comunidades, y de ahí se derivan los proyectos académicos. En mi caso, por ejemplo, yo ya no voy a las comunidades como primero. Yo voy a las comunidades donde ya hay otros proyectos, donde yo estoy involucrado en la gestión de financiamiento, ¿no? Y entonces, después, surgen otros proyectos de ahí. Pero ese es un modelo que en la academia es muy, muy difícil de instalar, muy difícil. Entonces, no sé, es fácil decir para mí en ese momento, pero para mí también fue un modelo que tuve que trabajar más de 25 años en crear en Oaxaca, digamos. Pero creo que, aparte de esto, las comunidades en Oaxaca son muy sensibles. Si uno va con respeto, paciencia y un verdadero interés en la convivencia, te van a recibir bien, en cualquier lugar. La gente por lo general es formal y respetan y aprecian cuando alguien les viene a visitar con una actitud de respeto, de paciencia y de convivencia. Yo creo que si quieres visitar las comunidades en Oaxaca, tienes que anteponer la cuestión social a la cuestión académica. Si te enfocas primero en lo social, lo académico viene más natural como segunda fase. Pero es muy importante la parte de la convivencia. Los pueblos han pasado por siglos de robo, engaño. Un fuereño, extranjero o chilango, es amenaza, ¿no? El primer paso es hacer seguro a través de la convivencia y del mutuo respeto y la plática que no eres una amenaza, que eres alguien con un auténtico deseo de convivir con esa gente. Una vez que se crean relaciones de confianza, puedes empezar. Error número 1, ir a una comunidad, soltar una carta de tu institución, decir, mira, yo vengo del INA o vengo del Colegio Mexiquense y puedo hacer una investigación así. Bueno, los que mandan allá son ellos. Y la carta, a la madre, ¿no? O sea, no por el lado institucional, ni por el lado legal, no, lo social. Esa es la entrada. La generación de confianza. ¿Y el idioma? Mira, hoy en día en todos los pueblos hay que hablar español. Sí. Perdón. Pásale, por favor. ¿Qué elementos retoma para considerarlos como ciertos o que no son tan válidos de acuerdo al documento que trabaja? De todo es válido. O sea, si es conocimiento de ellos, es válido. Nada más que llegamos a ese punto de encontrar, uno de los temas que puse, de encontrar los paralelos. O sea, no es tanto como qué es válido, qué no es válido, más bien como qué es productivo para mi objeto particular, digamos. Y entonces, en la medida en que trabajando con las comunidades encuentras esos paralelos entre lo que ellos saben, hacen o tienen documentado en sus archivos y documentos, con lo que yo veo en el documento que estoy estudiando, entonces es válido. En la medida que no sea elementos descontextualizados. O sea, un sol hoy en la iglesia, en algún lado,
no necesariamente tiene que ser el mismo sol que yo veo en mi documento pictografico. Me refiero a lo que mencioné en la plática, a la unidad temática, o otros que llaman asociación significativa, es que se trata de encontrar paralelos entre conjuntos de elementos. Si en mi documento tengo un conjunto de elementos que se relaciona de una cierta manera y encuentro el mismo conjunto de elementos con las mismas relaciones entre ellos en la actualidad de un documento alfabético, ese es un paralelo válido. Más cuando yo a través del estudio histórico puedo demostrar cómo el uno está relacionado con el otro. La historia es un instrumento muy válido para el filósofo que quiere usar la actualidad para interpretar el pasado, porque el control a través del tiempo se da el estudio del histórico de ese conjunto. Para dar un ejemplo, hoy en día se usa la palabra cacicazgo y también el siglo XVI. El cacicazgo consiste en una serie de elementos y una cierta relación entre ellos. ¿Es el mismo desde el pasado y el presente? Pues no, muy diferentes. Podemos seguir los cacicazgos que surgen en la colonia temprana hasta el siglo XIX y ese acaba. Y hoy una cosa totalmente diferente. ¿Por qué? Porque se usa una palabra, pero para una nueva forma económica que no está pasando. En el paso hereditario de títulos, de tendencia en la tierra, etc. Entonces, aunque parece ser que son cosas similares o que se llaman similares, no necesitan ser similares. Eso es a través del estudio histórico. Fundamentalmente te das cuenta cuando los elementos que conforman la unidad temática no son las mismas a través del tiempo. En el caso de la salud, por ejemplo, lo que mostraba yo, la unidad temática es geográfica. Sabemos que son salinas, porque todos los elementos en su alrededor que se relacionan así son iguales en la actualidad e iguales en ese continente. Entonces es un paralelo válido. La geografía actual y el uso todavía de esas salinas es un paralelo para interpretar la pictografía, porque son varios elementos en una misma constelación hoy a lo que tienen en el mundo. Entonces, estas unidades temáticas evitan que estás comparando manzanas frías con manzanas. Para dar un famoso ejemplo de historia de arte. En Roma se encuentra desde tiempos romanos, aún en la iconografía, a un muchacho joven que carga un carnero. Cuando hoy entras en una iglesia y ves un joven que carga un carnero, ¿en qué piensas? Jesús. Jesús es el joven que carga la oveja perdida. Pero en el tiempo precristiano en Roma también lo encontramos. ¿Es lo mismo? Obviamente no, o sea, sabemos, por esto, con el stock of knowledge, sabemos que no puede ser el mismo, porque Cristo no había nacido. Entonces, es un tema que sufre lo que se llama disyunción, donde un tema, una unidad temática de la época romana, sufrió una reinterpretación y sigue como tema iconográfica, pero con otro significado, de la referencia a la vida pastoral rústica del rico romano que vivía cerca de la ciudad y representaba ese sentimiento del relax del campo a través del joven que cargaba un carnero. En la época cristiana se convierte el significado en Cristo, que va por la oveja perdida. Unidad temática igual, pero que sufre disyunción, que sufre un cambio de significado. Ese método creo que es un método que en la historia del arte de los tres también establecido, se llama el método Kamofsky, etc. Transformado y aplicado a la realidad mesoamericana puede salir muy bien funcionar. Y no más en Mesoamérica, también en el arte de noche se aplica también. ¿No? Ahí se llama asociación significativa para interpretar la tecnología. Pero la idea es esta, de que no se trata de comparar elementos sueltos,
Se trata de comparar elementos en un contexto y que los contextos deben ser iguales. Entonces vas a probar la comparación de pares. Y en ese sentido, cuando encuentras estos contextos comparables, es válido. Sí, ¿alguna otra pregunta? Sí. Bueno, pues entonces con esto concluimos, no sin antes pues agradecer nuevamente al doctor Sebastián Van Doesburg por su participación en el seminario Arqueología y Etnohistoria de Mesoamérica 2014 con la conferencia Cómo estudiar los códices mesoamericanos, y bueno, hago entrega de la constancia académica. Les recordamos nuestra siguiente charla, nuestra siguiente conferencia, que será, Miguel, ¿tienes a la mano el calendario? No se imprimió.